La actualidad que marca tendencia y que nos hace protagonista de la noticia, con un panel de invitados que diariamente nos hablarán sobre temas de interés que abarcan titulares. Descubriendo Londres, con Juan Carlos Bejarano. Bueno, ya vamos a hacer contacto con nuestro amigo Santiago Pelufo. Voy a leer aquí a Diana Ramírez, que me dice: mi nostalgia es cuando salí hace 22 años para España y luego para Londres. Aquí he vivido muy fuerte la soledad. Y es que sin duda alguna la soledad hace parte de ser inmigrantes. Siempre nos acompaña, ¿no? Pero también nos hace más fuertes. Logramos llevar a cabo y enfrentar unas situaciones que no todo el mundo es capaz de enfrentar. Mercedes Peñalosa me dice: muy lindo el video para reflexionar. Yo estoy en el barco del temor a enfermar, morir y dejar a mi hija sin estar lista todavía para enfrentar la vida. Afortunadamente ya se está preparando. Dios nos ampare, sí. Sin duda alguna ese es el temor de muchos de nosotros. O sea, no se nos pasaba por la cabeza que pudiésemos morir, pero ahora hemos sentido la muerte cerca, ojalá no tan cerca, pero hemos visto que personas de nuestras edades o más jóvenes lastimosamente han perdido la vida. Y Alba Vargas me dice: mi nostalgia fue acabar mi bachillerato. Quería repetir el último año de nuevo. Definitivamente, el bachillerato se pasa muy, muy bien y uno, para mí me pegó más duro cuando salí de la universidad. Y luego Consuelo Borges me dice: mi nostalgia fue cuando salí de Colombia para Londres. Bueno, hay algunos comentarios. Bueno, vamos a hablar con Santiago Pelufo, que creo que ya lo tenemos en línea. Él es argentino, periodista, activista, y en los años que lleva en Londres ha estado dedicado a ayudar a la comunidad latinoamericana. Santiago, muy buenas noches, ¿me escuchas? Juan Carlos, buenas noches. Un placer, bueno, como siempre, charlar contigo. Bueno, perfecto, te escuchamos bien. Por lo menos estamos aquí en Reino Unido, que las comunicaciones han sido difíciles con otros países. Santiago, primero, háblanos de Latin Elephant, esta organización que lleva ya varios años con Patria Román, con Natalia Pérez, ayudando a los microempresarios latinoamericanos, a los dueños, sobre todo de la zona de Elephant and Castle, en esa lucha que han tenido ustedes para evitar que nos dejen ahí. Bueno, sí, es una organización que se creó en el 2014. Patria Román la fundó porque tenía muy claro que había una concentración muy grande de comercios latinoamericanos, o sea, de dueños latinoamericanos, pero con muy poca visibilidad. Si bien se sabía que allí se podían conseguir productos latinoamericanos, como, bueno, ya sabemos, ¿no? La bandeja paisa, las arepas, los buñuelos, etcétera, no tenía el reconocimiento que nosotros queríamos que tuviera. Bueno, ella fundó la organización y desde entonces, como lamentablemente la mayoría están dentro o alrededor de un centro comercial muy grande, muy importante, que fue en su momento el primer shopping mall cubierto de toda Europa, ahora está con una aplicación de planeamiento que dio aprobación para su demolición. Entonces todos esos comercios, que son alrededor de 100 o 150 contando los alrededores, estaban en serios riesgos de no tener a dónde relocalizarse, reubicarse. Y bueno, junto con mi compañera Natalia hemos, y un grupo de voluntarios y voluntarias, por supuesto, llevado adelante una campaña bastante larga en donde hemos tratado de conseguir, estamos tratando porque continúa, derechos para comerciantes latinoamericanos y otras minorías étnicas que puedan reubicarse, que simplemente es lo que dicta la ley. Lo que pasa es que muchas veces no se cumple, lamentablemente, tanto de parte de los desarrolladores como del Consejo de Sadar, que es donde está el centro comercial. En esa estamos. Ahora, como bien venís reportando en el programa, se sumó lamentablemente un nuevo obstáculo muy grande, que es el COVID-19, que afecta también muy fuertemente a los comercios latinoamericanos. ¿Y qué ha pasado estos días en donde la mayoría de negocios están cerrados? Porque en algún momento leí que los dueños, digamos, del terreno, del centro comercial, estaban aprovechando para finalmente pues sacar del centro comercial y aprovechar este momento para ya darles el notice, como le llamamos nosotros, para que dejaran
sus locales. ¿Esto es verdad? ¿Qué es lo que ha pasado estos días? Bueno, el notice, que sería la notificación de cuándo es la fecha para salir del centro comercial, la recibieron los comerciantes previo a la pandemia, al lockdown, digamos. Eh, Sin embargo, lo que está sucediendo es que en lugar de priorizar, bueno, la supervivencia, porque realmente muchos comercios, ya hablaremos de eso, están teniendo que todavía pagar renta y no poder abrir, por ende no poder ingresar ningún dinero y se afectan sus familias aquí en el Reino Unido y sus familias en Colombia, Ecuador, toda América Latina. Entonces, los desarrolladores están queriendo es continuar con la fecha pautada de cierre del centro comercial, que es el 31 de julio, es decir, en 2 meses, 3 meses, digamos, mayo, junio, julio, en lugar de extender, teniendo en cuenta que se perdieron como mínimo 2 meses y se van a perder algunos más, no solo de poder comerciar, sino también de ese espacio que es nuestro, que es de los latinoamericanos. ¿Y qué ha pasado con las ayudas? Porque, por ejemplo, cada municipio, ahí está SADOC, SADOC tiene un presupuesto para ayudar a los comerciantes. Sin embargo, tengo entendido que para recibir esas ayudas tendrían los negocios que estar pagando los business rates, que es como un impuesto local, un impuesto del municipio, y desafortunadamente muchos de los negocios latinoamericanos son subrentados a su vez y ellos no son los dueños del lease y por lo tanto no son los que pagan los business rates y no son los que podrían recibir esta ayuda. ¿Qué sabes de esto? Lo ha descrito muy bien, Juan Carlos. Es de los casos más comunes y más duros de enfrentar, porque esto independientemente de la característica de los comercios latinoamericanos, esto es una práctica muy extendida en Londres y en todo el país, el subarriendo, ¿verdad? Hay un dueño que tiene un sitio relativamente grande, como puede ser un arco o un local comercial que se subdivide y los comerciantes pagan un alquiler a ese dueño, que es quien en realidad paga el impuesto al comercio, que aquí se llama business rates, y entonces es quien se beneficia de esa subvención en efectivo que los consejos, en este caso SADAR, con dinero del gobierno central, estuvieron pagando a los comercios, pero ese dinero no les llegó a los pequeños comerciantes, a los latinoamericanos y a muchos otros, porque subarriendan. Entonces se da una situación en donde hay ayudas, pero la más importante, que es la subvención en efectivo, que no hay que devolver ni tiene un tributo impositivo, no han podido acceder. Sí hay otras ayudas, como por ejemplo el esquema de autónomos, de self-employed, que lo has mencionado, y también el de retención de empleos, porque no nos olvidemos que hay algunos comercios un poco más grandes que a su vez emplean mozos, meseras, gente que limpia y que atiende los locales. Entonces, hay algunas ayudas. Es complejo el sistema, muchas veces, como sabemos, el idioma también es una barrera, no solo por el inglés, sino por lo técnico que son los documentos y los papeles y las aplicaciones que hay que llenar para poder acceder a estos beneficios. Así que bueno, gran parte de la labor que hacemos en Latin Elephant es facilitar esa aplicación, traducir los documentos, ayudar a hacer aplicaciones en muchos casos y continuar abogando por los derechos para que los fondos sean mayores, de mayor tamaño, para los latinoamericanos, así nadie se queda sin alguna ayuda económica. Bueno, Santiago, entonces aquí muchas personas están pendientes del tipo de ayudas, si eres microempresario, si tienes tu negocio ahí en Elephant o en cualquier otra parte de Londres. ¿A qué ayuda se puede acceder? Por ejemplo, el Bounce Back Loan, que esta semana comenzaron a implementar varios bancos y es un préstamo que si tienes tu negocio, tu cuenta de negocios, tienes tu negocio registrado, o eres sole trader, es decir, tienes además una cuenta para sole trader, te hacen un préstamo de hasta el 25% de lo que hayas recibido el año inmediatamente anterior. Igual eso hay que pagarlo, pero ¿qué otros beneficios o ayudas o préstamos se pueden conseguir en estos momentos para los microempresarios o empleados independientes sole traders?
Empezando por las más generosas, digamos, a las menos generosas. La primera es la que mencionamos recién, la subvención en efectivo, que aquí se llama Business Grant, que es un pago único que puede ser de 10.000 o de 25.000 libras, dependiendo del tamaño del comercio. Para ahora, a día de hoy, 8 de mayo, ya deberían haber cobrado todos los que califican para este beneficio, que es quienes pagan business rates. Si no es el caso ese, hay otras dos opciones de corto plazo que podrían acceder. La primera es lo que se llama el Self-Employment Scheme, o sea, de autónomos, ¿no? Aquellas personas que tienen, por ejemplo, un restaurante, vamos a poner un ejemplo, o una salsa, o una casa de envíos de remesas, y declaran los impuestos todos los años a la agencia impositiva, la HMRC, y pueden acceder al equivalente del 80% de sus salarios por un tiempo de 3 meses. Por decirlo muy fácilmente, supongamos que yo tengo un salario de 1.000 libras por mes, puedo cobrar 800 libras por 3 meses, que serían 2.400 libras, y ese pago se cobra en junio. Otro de los esquemas, que es muy similar, es el que se llama el Furlough Scheme, que es el de retención de empleos, en donde grandes empleadores o medianos empleadores que tienen por ahí 1, 2, 3, 5, 10 o 15 empleados, en un restaurante, por ejemplo, pueden retener esos empleos sin tener que, por supuesto, despedirlos. El gobierno central paga el 80% de los salarios que venían cobrando, y cuando se restablece todo, esperemos pronto, pasarían de nuevo a estar, se mantendrían ¿cómo se dice? En la nómina. Entonces no hay que suspenderlos a los empleados y podrían continuar sin trabajar cobrando el 80%. Esas son las principales ayudas. Luego hay otras, como por ejemplo, el no pago de los business rates, o sea, por todo el año 2020-2021 se suspende y no hay que pagar el impuesto al comercio. También están los préstamos que mencionaste recién, Juan Carlos, en donde se pueden acceder a través de los bancos a unas sumas grandes de dinero con 12 meses de gracia, es decir, los primeros 12 meses no se paga ningún interés. Los detalles los tienen que consultar individualmente con los bancos. Por último están posponer los pagos del IVA, que aquí se llama VAT, o sea, el impuesto del consumo, no se pagan por todo el año 2020 también. También los restaurantes, por ejemplo, que hay muchos casos que conocemos en Elephant and Castle, pueden automáticamente, si no abren, hacer deliveries o takeaway, que le decimos, ¿no? Entonces la gente puede ir y comprarse, por ejemplo, a partir del día lunes, esto sí es una información bastante exclusiva, un lugar emblemático como Distriandina, el Arco 6 en Elephant and Castle, a partir del lunes va a comenzar a vender solo por la puerta, digamos, llevarse a la casa, por ejemplo, la bandeja paisa. Claro que sí. Y nuestro amigo Alex de Aroma de Café también va a hacer lo mismo a partir de esta semana, que ustedes lo saben, y ahí nos hemos visto muchas veces. Santiago, ellos también ven muchos éxitos en esta nueva etapa. Santiago, hablando del sistema de self-employed, donde te van a dar lo que hayas declarado, precisamente quizás esto que estamos viviendo, pues, para que le aconsejemos a la comunidad, a veces ser más claros con las cuentas. Lógicamente, ni los ricos quieren pagar impuestos, esa es la realidad. Muchas veces se declara muy poquito, y en este caso no se van a recibir los beneficios, o no se registran los negocios, ¿no? Negocios que operan, pero registrados en Company House. En cierta manera impuestos, pero yo creo que legalizar los negocios que se tengan a mediano plazo puede tener ciertas ventajas, como por ejemplo acceso a préstamos, precisamente para ir creciendo en el negocio y no quedarse como un negocio que opera casi que de manera anónima. Completamente de acuerdo, que también el coronavirus es otra lección más como para, bueno, como migrantes que somos, es una adaptación continua que hay, ya sea que uno lleve 5, 10, 15 años en este país, siempre se aprende, y creo que hemos detectado muchos casos que nos han llamado porque
no veían dónde estaba la ayuda y lamentablemente es el caso de gente que, bueno, no vamos a juzgar a nadie, pero por intentar, por pensar que se pagaban demasiados impuestos, entonces no han declarado ciertas ganancias, entonces lamentablemente no figuran en el sistema, sobre todo en la Agencia de Declaración de Impuestos, y no pueden, en este caso, acceder a esos beneficios. Sin duda, una lección para aprender. Solo para aclarar, para quienes nos están mirando, realmente de los sistemas impositivos es bastante transparente y bastante, entre comillas, generoso para con los autónomos. Hay un número, hay una cifra de lo que uno gana a partir de la cual no se paga cero impuesto. Entonces, y hay muchos gastos que sobre todo los pequeños comercios tienen que se pueden deducir, por lo cual también las exenciones impositivas para cuando los ingresos son relativamente menores, son bastante generosas. Si cabe, es un consejo para quienes nos están viendo, que obviamente que declaren sus impuestos y que aprovechen que el sistema tiene cierta flexibilidad para poder deducir un montón de gastos y, bueno, pagar un poco menos o pagar acorde a lo que es muchas veces la precariedad de un autónomo que tiene que correr con gastos como mayores que los que pueden ser una empresa establecida. Bueno, yo les recomiendo, queridos amigos, que siempre se asesoren de un contador. Por ejemplo, William Pineda, que ustedes lo conocen por ser el director de Express News y de Global P&G, porque a veces la gente no quiere pagar el contador, pero número uno, lo que uno le paga al contador es deducible y ellos siempre saben qué pueden descontar. Hay una cantidad de cosas, como lo decía Santiago, que se pueden deducir y pagar pues menos impuestos de manera legal, pero repito, estar registrados con la Oficina de Impuestos. Así que les recomiendo que tengan un buen contador y que hagan su declaración de renta cada año, porque a veces incluso les tienen que devolver dinero. Santiago, te quiero hacer varias preguntas relacionadas con el Furlough Scheme, ese esquema en el cual a la gente le enviaron de permiso. Primero, una persona me dijo que ella ha seguido trabajando, ¿no? Y sin embargo, le rebajaron el salario al 80%. A veces sospecharía uno que puede ser que este empleador está recibiendo el 80% del gobierno, más sin embargo ha puesto a trabajar a este empleado. ¿Qué sabes de este tipo de maniobras? No debería ser el caso, no debería funcionar, no debería estar, o sea, es muy claro el esquema. El gobierno les dice a los pequeños comercios, nosotros nos hacemos cargo del 80% del salario de su nómina, pero ustedes no hagan trabajar a esos empleados, empleadas, por cuestiones de salud. Cierren los pubs, cierren los restaurantes, cierren las remesas, cierren los salones de belleza y les pagamos el 80% del salario. Es opcional que el empleador complete el 20% restante. El caso que me estás contando, Juan Carlos, lo hemos naturalmente escuchado, es una mala práctica. Aconsejaría a esa persona que se asesore. De hecho, hay un sindicato específico que se llama Voces Unidas del Mundo aquí, que trabaja particularmente con la comunidad latinoamericana, atienden en español, han hecho un trabajo formidable en los últimos años en grandes empleadores, les voy a nombrar algunos: Harrods, Ferrari, diarios del Reino Unido, etcétera. Pero no debería trabajar esa persona. Debería decirle a su empleador, usted no tiene que pagarme porque mi salario lo paga el gobierno y yo no tengo que trabajar por unas cuestiones de salud. Claro, y si lo ponen a trabajar, porque hay gente que ha seguido trabajando, tienen que pagarle el 100%, me parece lo lógico, no tienen por qué bajarle al 80%. Prácticas, maniobras que a veces utilizan algunos empleadores inescrupulosos. Lo otro es el tema del tax credit. Muchas personas han tenido que recurrir al tax credit. Muchos me dicen, es verdad que lo tengo que devolver. Les he dicho que no hay que devolverlo, pero lo que sí debe hacer es informar todo lo que están recibiendo. Incluso si están con el Furlough Scheme, es posible recibir el tax credit porque a lo mejor usted no está trabajando ni 16 horas a la semana, sino 10 o 15.
Y luego también si sabes qué va a pasar con los que están recibiendo el tax credit y van a recibir esta ayuda, este grant de empleado autónomo. Eh, Hasta donde yo entiendo, les descontarán un porcentaje, mas no se los van a quitar todo. ¿Qué conoces de esto? Es así, Juan Carlos, el Universal Credit, que traducido sería crédito universal, porque justamente puede aplicar cualquier persona, por eso es universal, es un beneficio que se unificó hace un año más o menos y que contempla principalmente la baja de empleo, ¿no? O sea, en condiciones más normales, digamos, ¿no? Fuera del coronavirus, también una persona si se queda sin trabajo o sin hogar, por ejemplo, aplicaría ese tipo de beneficio. Ese beneficio es independiente de las otras ayudas que pueden recibir tanto empleados, autónomos o dueños de comercios. Esto es muy importante. Entonces, son ayudas complementarias. Por ejemplo, como dije anteriormente, el esquema de self-employed de autónomo se cobraría esos 3 meses al 80% recién en junio. ¿Qué hago si yo no tengo para pagar el gas, la luz, bueno, cuentas, comida, etcétera? Puedo aplicar, entre tanto, al Universal Credit, si felizmente me lo otorgan, lo cobro. No es la verdad que hay que admitir esto, Juan Carlos, la cifra es relativamente baja comparada con otros países de la Unión Europea, pero no obstante es una ayuda. Supongamos que califico, apruebo, me lo dan, y en junio cobro lo que me corresponde del 80% del salario como autónomo. Lo que van a hacer, lo que va a hacer la agencia de impuestos es hacer una calculación por haber recibido el Universal Credit y me va a descontar el proporcional de ese 80% que voy a recibir de aquellos ingresos que declaré. Pero es importante aclarar que no son excluyentes, se puede aplicar a uno y después al otro, sobre todo por la urgencia de cobrarlo. ¿Y qué sabes del Furlough Scheme que aparentemente en julio ya pasaría al 60%? Es una especulación, digamos, se han publicado algunas notas, artículos al respecto en la prensa británica. No ha salido el chancellor, o sea, lo que sería el ministro de Economía o de Hacienda, a confirmar eso. Está ahí, flotando en el aire. Personalmente, y como miembro de Latin Elephant, pienso que es erróneo, que es muy duro porque ya de por sí el 80%, no nos olvidemos, Juan Carlos, esto es importante para la audiencia, un porcentaje importante, no muy grande, pero importante de la población latinoamericana que vive, sobre todo en Londres, cobra un salario que es cercano al mínimo, o nosotros le llamamos aquí el living wage, que sería el salario digno. Eso es un salario bajo, de entre 8, 9, 10 libras la hora, para los costos que tiene Londres. Entonces, si aún así no pueden cobrar el 100%, cobran el 80%, a eso le restamos otro 20%, bueno, son familias que van a dejar de ingresar dinero, que es importante, sin poder trabajar. Así que esperemos que por una vía o la otra los ingresos se recuperen y no haya que recortar, o el gobierno no decida recortar al 60%. Muy bien. Para quienes apenas se integran a esta conversación, estamos hablando con Santiago Pelufo, él es miembro de la ONG Latin Elephant, estamos hablando de las ayudas para los empleados autónomos, independientes, para los microempresarios. Santiago, ¿qué va a pasar con los comerciantes latinoamericanos? Lógicamente tú no eres adivino, pero ¿qué va a pasar con la gente que está en los alrededores de Elephant y que muy probablemente tendrá? El futuro es incierto desde hace un tiempo, probablemente. Parte de nuestro trabajo es traer certidumbre, traer certezas, que es realmente difícil, Juan Carlos, porque es lidiar con los desarrolladores que tienen unos planes bastante claros en donde quieren grandes marcas, precios altos de renta, precios altos de los productos, y el consejo de Sader que realmente no, a nuestro juicio, no estuvo a la altura de lo que es, no nos olvidemos, el área donde hay mayor concentración de locales de origen latinoamericano en todo el país. Es el barrio latino, Elephant and Castle. El futuro es incierto,
Pero bueno, sin dudas que la foto que hoy tenemos es mucho más clara que hace un año, 2 años, donde ni siquiera había una estrategia de reubicación de esos comercios, los derechos estaban mucho más rezagados que ahora. Creo que humildemente a la comunidad latina mucho más visible de lo que era antes, la hemos abroquelado como colectivo para la lucha, y me parece que es una campaña que continúa más allá de del potencial cierre y demolición del centro comercial, porque como bien dijiste, hay alrededor muchos otros comercios de origen latinoamericano que dependen también de ese flujo de clientes en la zona, y bueno, naturalmente mi trabajo también es conversar todos los días con los comerciantes, y es admirable ver la resiliencia, ¿no? El coraje que tienen para salir adelante, para seguir. Creo que como migrantes tenemos la piel bien espesa. Juan Carlos, vos también lo sabrás, tenés más años que yo en este país, pero uno se reinventa, ¿verdad? Y creo que la comunidad latina está dispuesta a seguir adelante pese a todo. ¿Cómo hacemos, Santiago? Yo en estas conexiones que hago todos los días precisamente hablo de esa reinvención y de cómo podemos salir fortalecidos como comunidad, de convertirnos en una verdadera comunidad donde nos asociemos, donde nos ayudemos, donde haya, no sé, una especie de cooperativa de comerciantes, donde haya un sindicato más fuerte para defender a los empleados latinoamericanos con líderes en nuestro idioma. ¿Cómo podemos seguir ese proceso de mayor integración y ayuda? Porque lo cierto es que aquí parece que a veces la gente empuja el carrito en diferentes direcciones. Una situación con la que se ha lidiado desde siempre, ¿no? Afortunadamente, bueno, Latin Elephant es parte de una coalición más grande de organizaciones latinoamericanas que se llama CLAUC, que tiene más de 10 organizaciones muy activas todas, desde derechos para la mujer, derechos de empleo, ayudas del Estado, ayudas para comerciantes, ayudas terapéuticas, muy amplia la gama de servicios, por suerte, porque nuestra comunidad naturalmente es muy grande y cada vez es más grande. Yo apuesto a que, o nosotros apostamos a que el colectivo se fortalezca. Ya lleva más de 5 años, esto es importante, el reconocimiento oficial de la categoría Latin American, o sea, latinoamericano, latinoamericana, dentro de 4 consejos, boroughs, en Londres. Eso es un paso importante. Me parece que esta situación, la del COVID-19, nos pone más en alerta todavía de la importancia de tirar para el mismo lado. Como decía vos bien, en lugar de que el carrito vaya para un lado o el otro, unificarlo, llevarlo con todos los brazos juntos hacia la misma dirección, que es esto, que es el reconocimiento, es los más derechos para la comunidad, más fondos también para las organizaciones. No se olviden, los fondos muchas veces no van para las organizaciones de minorías étnicas, como es el caso de Latinoamericana, y es importante para organizaciones como Latin Elephant y otras organizaciones que los fondos no se restrinjan, que no se corten, porque nuestro trabajo lamentablemente lleva muchas horas, y eso, para poder tener una base de empleados y empleadas grande, se necesitan fondos. Pero realmente no tengo dudas de que la unión nos va a hacer más fuertes, porque cada vez creo somos más conscientes de las similitudes en las distintas luchas, para poder conseguir ese reconocimiento como comunidad que lo estamos teniendo. Santiago Pelufa, muchas gracias por tu tiempo, gracias también por tu trabajo, el trabajo de Natalia Pérez, de Patria Román, de todos los voluntarios, de verdad que se han empleado a fondo por los derechos de los latinoamericanos, sobre todo ahí en la zona del sur. Aquellos empleados independientes, microempresarios, personas que tengan dudas, a los que ustedes puedan asistir de alguna manera, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes, Santiago? Bueno, Juan Carlos, habitualmente recibimos muchos correos, creo que es la vía más sencilla, y el Facebook, así que rápidamente lo digo, es info@latinelephant, como está escrito ahí, .org, info@latinelephant.org, y el Facebook es Latin Elephant, el Twitter también, si tienen, es Latin Elephant, nos pueden mandar mensajes ahí, y con gusto Natalia, yo les devolvemos el llamado y los asesoramos, como lo hacemos habitualmente, cada vez más en esta época de COVID-19. Muchas gracias, gracias por tu tiempo, muy buenas noches, sabemos que estás muy ocupado, así que tengas una
bonita noche y que continúes trabajando por los latinoamericanos. Gracias. Gracias, Juan Carlos, un placer como siempre y gracias por toda la cobertura y el tiempo que le das a estos temas que son muy importantes. Un placer.